muestreo de suelos. Bueno, inicialmente vamos a hablar lo siguiente de la importancia que tiene en realidad hacer el muestreo de suelo y tomar muestras. O sea, la finalidad de realizar la exploración del suelo, o sea, vamos a hablar de tres etapas que existen para hacer estudio de suelos, o todo lo que es, digamos, control en la mecánica de suelos. Normalmente los autores dicen, ¿no es cierto?, etapa preliminar y etapa definitiva, pero en realidad son tres. ¿Cuáles son? Primero, la etapa preliminar o para anteproyectos. Segundo, la etapa, ¿no es cierto?, a diseño final. Y el otro es etapa constructiva. En todos los casos, ¿no es cierto?, los ensayos son iguales, simplemente que son en algunos, digamos, ¿no es cierto?, que con más cantidad de ensayos que en otros. Por ejemplo, en la etapa preliminar, vamos a dar un ejemplo para que entiendan. ¿Qué significa etapa preliminar? Si estoy haciendo un diseño de una carretera, ¿qué busco? Primeramente, interesar y justificar, ¿no es cierto?, mi proyecto que voy a hacer. Normalmente, estos proyectos son hechos con financiamiento externo o con financiamiento gubernamental. Si yo quiero hacer, digamos, en forma local, voy a interesar al gobierno y, bueno, voy a tener que hacer un proyecto. Eso se llama un proyecto preliminar o anteproyecto. Entonces, trazo por decir, estamos en una carretera, voy a trazar una carretera, aproximadamente por dónde va a ir, voy a hacer un estudio preliminar, un recorrido con el topógrafo, voy a hacer un diseño, digamos, ¿cierto?, valiéndome de las imágenes satelitales o fotografías aéreas, y después voy a recorrer justamente, ¿no es cierto?, con una brigada de topografía y con la brigada, digamos, de mecánica de suelos, en cual vamos a hacer ya sondeos para poder decir que en este lugar hay este tipo tales de suelos, más o menos va a haber tanto de volumen de movimiento de tierra, todo lo demás, en forma aproximada. Con ese anteproyecto justifico, ¿no es cierto?, mi diseño, y voy a buscar financiamiento para hacer el proyecto. Entonces el proyecto ya justamente va a ser ya financiado y también ya a diseño final, y esos valores que voy a hacer va a servir ¿para qué? Para poder licitar una obra y adjudicar la obra. Entonces en esta etapa, lógicamente ya convenciendo a las entidades que financian, entonces voy con la etapa preliminar, entonces ahí lógicamente no tiene que estar tampoco muy distante, digamos, de la realidad, porque si no, de repente en el estudio de suelos o la parte de topografía nos va a faltar dinero, entonces no voy a poder hacer mi diseño final. Entonces todo esto, los ensayos son, vuelvo a repetir, los mismos, simplemente con mayor intensidad, con mayor exactitud, todo lo demás. Y después, desde que ya se diseña, se licita la obra, viene la etapa constructiva. En la etapa constructiva, justamente va a haber un laboratorio de mecánica de suelos por parte de la empresa constructora, de la supervisión que hace de deudor, digamos, ¿no es cierto?, con los intereses de la entidad que financia la obra, y también va a haber la fiscalización, que son representantes de la empresa que hace hacer el trabajo. Bueno, entonces en la etapa ya definitiva, que es el diseño final, no tiene que estar en un trabajo bien hecho, porque si no, habría muchos cambios de órdenes que se llaman, que cambiar algunos ítems dentro de la construcción de la obra, porque el proyecto es como la Biblia, ¿no es cierto?, nos dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si falló, bueno, hay que poner más plata para enmendar eso. En algunos casos, ¿no es cierto?, si el diseño está mal hecho, va a faltar plata. Y luego, si falta plata, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber el caso de que no se termine la construcción, o le quitamos algunos ítems de la construcción. Podemos quitarle la señalización vertical, señalización horizontal,
de repente si son calles, de repente no lo vamos a colocar los cordones, en fin. Entonces todo eso lleva justamente a una falla digamos, de tipo económico y técnico durante la construcción. Y en la etapa constructiva estamos verificando si es verdad o no es verdad lo que dice la empresa constructora, si está bien el estudio que se ha hecho o no ha hecho, que faltó, si no existe ese material, lo que dice el proyecto. Entonces hay cambios digamos, de órdenes que se llama. Entonces, mediante un libro, ¿no es cierto?, que se llama libro de órdenes, vamos a solicitar que aquí no hay tal cosa, por tanto necesita hacer un cambio, y el cambio tal cosa. Entonces el supervisor dirá, bueno, se ordena que se realice la verificación y todo lo demás. Ellos mismos van a verificar y van a decir, bueno, es verdad que ese material no existe, porque está mal el proyecto, hay una falla del proyecto, y por tanto la empresa supervisora autoriza el cambio de ese material y pide un presupuesto. Entonces dice, bueno, señor, adicionalmente va a costar esto. Entonces la supervisión autoriza y tienen que pagarle por adicional a la empresa constructora. Entonces, como ven, si hay ese tipo de fallas durante la exploración, estamos hablando de suelos, entonces va a haber tantas fallas, ¿no es cierto?, que al final no se va a terminar el proyecto completo como estaba previsto. Eso generalmente ocurre. En los barrios se van a fijar ustedes. La alcaldía a veces hace un sondeo cada 100 metros, eso está mal, debería ser por lo menos 3 sondeos. Y bueno, como faltó plata porque hubo cambios, porque encontraron un basurero o encontraron un relleno, ¿no es cierto?, que tienen que botar el material, y todo ese material es reemplazado por otro material. Eso que hay que hacer, hay que llevar a botar, traer otro material para reemplazar. Entonces ya no está cumpliendo con como estaba previsto económicamente. Y al final, ¿qué hacen? Agarran una callecita secundaria, un pasillo que en el barrio eso no lo pavimenta. Esa plata va a reemplazar justamente las fallas del proyecto. Eso es frecuente en todos los barrios, sí, se van a dar cuenta. Hay callecitas olvidadas, todo está pavimentado menos una calle secundaria. Eso es justamente la falla durante la exploración en el diseño. Es la importancia que tiene justamente la exploración del suelo, que uno no debe escatimar, digamos, los sondeos tienen que estar bien hechos, bien identificados, para que el proyecto salga adecuadamente y no tenga muchas fallas. De que va a tener fallas siempre va a haber, pero no en exceso. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algo les interese o quieren preguntar algo? Hola, ¿me escuchan? Sí, Angelo, se escucha. Muy bien. Ahora, bueno, si no tienen preguntas, continuamos. Entonces, de los muestreos que se hacen, el muestreo generalmente, ¿no es cierto?, tiene que tener mucho cuidado desde el principio, donde uno empieza a hacer la perforación por diferentes métodos que enseguida vamos a ver. En un supuesto caso, yo estoy haciendo un sondeo. Bueno, ¿qué es lo que tengo que determinar? Justamente la humedad del suelo, la densidad, el peso específico, todos los valores, ¿no es cierto?, como del suelo. Pero ¿qué tal si el técnico en campo, el suelo que sacó, lo expone al sol? La muestra va a llegar seco al laboratorio, y ahí hay un dato falso. O de repente, ¿no es cierto? Entonces la humedad tiene que tener relaciones, justamente si estamos haciendo CPT, tiene que tener relación con los números de golpes. El peso específico también tiene que tener relación con la humedad. Entonces de ahí empezamos a fallar, porque no se está haciendo un muestreo adecuado. Y si estamos haciendo una falla de obtener datos de campo, ya está fallando el estudio de suelos. Por ejemplo, si estamos sacando, supongamos que estamos haciendo una exploración en el río, vamos a encontrar piedras grandes, bloques, que muchas veces pesan, qué sé yo, varios kilos. No vamos a llevar pues una piedra grande al laboratorio para decir, bueno, estas piedras hay tal cosa, sino ¿qué sacamos? El matrix. El matrix es el material fino que rellena a los espacios vacíos dejados por otras partículas más grandes. Aquí llevaremos el matrix, que puede ser grava con arena o arcilla. Eso es lo que va al laboratorio. Pero nos estamos olvidando justamente
los elementos grandes, las piedras, bolones, qué sé yo, eso se queda en el río. Entonces resulta que el informe va a salir como si fuera arena con grava, pero no está diciendo qué material más ahí. Entonces ahí lo que tiene que hacer el técnico es hacer la descripción visual. Decir, por ejemplo, en esta zona existe, ¿no es cierto?, en matrix de arena limoso, arcillosa, y con bloques, ¿no es cierto?, de tales tamaños, una proporción de tanto por ciento. Eso se tiene que estar en el perfil geológico que uno hace en el campo. Esos detalles es importante. Hay muchas obras que se adjudican, después cuando van a construir, resulta que se encuentran no con arena, se encuentran piedras y arena. Entonces no es lo mismo perforar con piedras y arena que solamente arena. Entonces, ¿qué se hace? A veces se cinde contrato. Por eso ahora justamente en todas las obras piden que alguien vaya a ver el lugar para adjudicarse la obra. Algunas empresas hacen verificar los estudios para adjudicarse la obra. Porque hay muchas fallas a veces justamente en la parte de exploración. Bien, esos son los cuidados que hay que tener de los muestreos y en la exploración. El muestreo es fundamental. Y la descripción también visual, que tiene que hacer el técnico, también es fundamental. Porque tiene que hablar, como les repito, de los materiales grandes que hay, que no se está llevando al laboratorio. De repente también hay palos, también hay que ponerle eso. Arena limosa, ¿no es cierto?, con presencia de qué sé yo, de rama o materia orgánica, o piedras bolones con proporción de tanto y tanto. Entonces da una idea de que eso es piedras grandes. Entonces no es lo mismo trabajar, repito, en solo arenita que trabajar pues con piedra. Bien, eso sería. Ahora de los muestreos que estamos haciendo, ¿no es cierto?, nos va a permitir, ¿qué cosa? Clasificar el suelo, nos va a permitir determinar la granulometría, los límites de plasticidad, el porcentaje de humedad natural, ángulo de fusión interna, asentamientos, relaciones gravimétricas. ¿Qué son relaciones gravimétricas? Determinar la relación de vacíos, porosidad, peso específico del suelo, en fin, de todos los ensayos, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer con suelos inalterados. También los muestreos pueden ser de muestras alteradas e inalteradas. Si queremos determinar un asentamiento por consolidación, por ejemplo, tenemos que tener una muestra inalterada. Si queremos ángulo de fusión interna, también tenemos que tener una muestra inalterada para someter justamente al ensayo de corte directo. En fin, entonces por eso es importante saber cuándo tomar muestras alteradas e inalteradas. Y además, cuidar las muestras. Como llega al laboratorio. En el laboratorio también el técnico tiene que tener criterios para manejar justamente las muestras. Bien. Entonces los métodos de exploración se pueden realizar en diferentes etapas, como decía hace rato, ¿cierto? Etapa preliminar, etapa definitiva y etapa constructiva. Entonces los ensayos que se realizan son estos. Podemos hacer los sondeos por diferentes métodos. Pozo a cielo abierto, con muestreo alterado e inalterado, perforación con pala posteadora, barrenos licoidales, un método similar al ensayo. Voy a meter en qué consiste esto. Después podemos hacer también por el método de muestras lavadas, método de penetración estándar CPT, método de penetración cónica CPT, perforación con boleo y gravas con barretas, barrenos, etc. Métodos con tubos de pared delgada, métodos rotatorios con roca con triconos y corona de diamante, etc. Después también son los métodos directos, porque estamos mostrando objetivamente las muestras. Ahora, los métodos geofísicos son los métodos indirectos, que es el método sísmico, el método de resistencia eléctrica y el método magnético y gravitacional. Todos son métodos de sondeos. Bien, ahora vamos a determinar esto. Descripción de los sondeos. El primer caso es el sondeo más común y el más real, pero lamentablemente eso tiene también su limitación, porque no podemos hacer pozos muy profundos si tenemos agua y arena, por ejemplo. Puede haber derrumbe, tendremos que entubar, o sea, colocar madera o planchas de metal y hacer travesaños para que no derrumbe, porque podemos dejar enterrado aquí un obrero. Pues va a depender del tipo de material, pero la mejor forma de observar la conformación estratigráfica de un suelo es hacer un sondeo a cielo abierto. También llaman estos sondeos con pozos romanos, también se llama esto. ¿Bien?
Bueno, estamos abriendo esto con herramienta común, con pala, pico y barretas o cavadoras. Pero su limitante, no podemos hacer solamente una cierta profundidad. Bueno, cuando se hace este ensayo también se hace, podemos hacer también en forma escalonada. Si yo quiero profundizar y queda el peligro de que haya un derrumbe, entonces ¿qué hago? Hago una forma de escalera. Abro en diferentes y algo más ancho arriba y voy cada vez haciendo más angosto en la parte central. Cosa que si alguna vez ocurre una falla y hay desplazamiento de este suelo, el obrero no quede tapado, que se muera adentro hasta que se lo saquemos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, entonces este tipo de sondeo nos permite determinar con exactitud la estratigrafía. Por ejemplo, acá de acá, pues estamos viendo objetivamente el cambio. De aquí a aquí estamos viendo otro, de aquí a acá otro, sucesivamente. Estamos viendo con mucha exactitud. Y esto nos permite hacer el perfil estratigráfico o el perfil geotécnico. Bien, ahora también podemos sacar de este tipo de muestreos muestras alteradas y muestras inalteradas. Las muestras inalteradas significa de que voy a sacar un pequeño bloque haciendo un corte, ¿no es cierto? Y ese bloque vaya al laboratorio para que hagamos ensayos de consolidación, ensayo triaxial, de corte directo, ensayos de peso específico del suelo, relaciones gravimétricas, etcétera, para todos los ensayos que queremos saber tal como se encuentra el suelo en forma natural. Bueno, vamos a hablar ahora cómo se protege a una muestra inalterada si estamos haciendo un bloque. Generalmente los bloques que se cortan son 30 por 30 o 20 por 20. Te hablan 20 centímetros por 30 centímetros, un cubo. Entonces, una vez sacado el cubo, lógicamente que hay que cavarlo bien con mucho cuidado, con algún elemento cortante, y luego sacamos el bloque. Ese bloque lo bañamos con parafina sólida. La parafina es como igual que la cera, que a baja temperatura se derrite, ¿no es cierto?, y se vuelve líquido. Entonces lo bañamos con ese líquido, ¿para qué? Para sellar justamente los poros y no haya fuga de humedad. Y sobre eso colocamos una tela, que sea de algodón, y lo envolvemos y lo costuramos. Luego volvemos a echarlo otra vez una parafina, otra vez con la tela. Es decir, estamos formando una costra que proteja a la muestra para que llegue a su destino sin ninguna alteración. Entonces, una vez realizada esa operación, identificamos la muestra, lo ponemos de dónde es sacado, de qué lado la muestra, las progresivas, todos los datos necesarios para que sea bien identificada la muestra. Y esa muestra hecha así, se coloca en una caja, previamente se coloca la caja, una cama de acerrín húmedo. Si no tienen acerrín, bueno, pueden utilizar chela de arroz si estamos en Oriente, que sobre eso se coloca esta muestra preparada de esa forma, y luego se le rellena igual con el mismo material y se lo clava con unas tablas para que proteja. Y no conviene envasar en cartón, porque el cartón lo puede aplastar cualquier carga, porque no hay que olvidarse que esto a veces se lleva en camión, a veces se lleva en aviones, tiene largas distancias. Entonces, si le ponemos una caja de madera, es bastante resistente, y por más que lo vuelquen de cualquier lado, como está protegido por acerrín, entonces no se altera. Entonces esta muestra llega al laboratorio y bueno, el laboratorista va a sacar muestras, un pedazo cada vez que necesite para diferentes ensayos que tiene que realizar. Es una forma de obtener muestras inalteradas mediante cubo, especialmente eso en arcillas. Si queremos sacar muestras inalteradas en suelos, digamos, de suelo arcilloso con grava o otro tipo de suelos, también podemos hacer esta forma. Supongamos que tengo un suelo arcilloso con grava, entonces va a ser muy difícil que corte así una cosa, ¿no? Un cubito perfecto. Entonces, ¿qué hago? Me puedo dar cualquier forma de esto y luego coloco una caja abierta encima y lo relleno con arena y luego lo clavo con madera. Y luego un corte aquí y ya lo vuelco y tengo la muestra inalterada. Eso me permite llevar al laboratorio y hacer todos los ensayos correspondientes. Bien, eso sería mediante el método de cielo abierto.
Ahora, este mismo asunto, fíjense acá, aquí está en una sección visto en planta. Aquí están entibando. ¿Qué es entibado? Colocar maderas, ¿no es cierto? O planchas metálicas y con un travesaño para que no se derrumbe esta excavación que uno hace. También lo podemos hacer en forma escalonada también. Hacerle, como decía, ¿no es cierto?, en forma de gradas en ambos extremos y al centro hacer un poco más angosto para que si alguna vez falla el talud de ese material, no entierre a la gente que está trabajando aquí. Y también podemos hacer muestreos con tubos de pared delgada, muestras inalteradas. Entonces, para eso utilizamos este equipo. Vamos a adelantarnos un poco. Este es un tubo de pared delgada conocido como tubo Shelby. El muestreo con tubo de pared delgada, tubo Shelby, dice, con este método se obtienen muestras a diferentes profundidades y de mejor calidad con el método SPT. El muestrador se hinca a presión, pero sin embargo, para determinar la calidad de las muestras se debe verificar lo siguiente, para una perturbación mínima. Entonces aquí, esta formulita nos está diciendo qué cosa. Puede haber un grado de alteración del diámetro. El diámetro, aquí fíjense aquí. Este es el diámetro interior y el diámetro exterior. Entonces, este diámetro de acá lo llamamos diámetro exterior para la fórmula. Porque si este diámetro, si yo le estiro un poco esta muestra que está saliendo de acá, yo lo puedo adelgazar al estirar porque le estoy elongando, o sea, le estoy alargando. Entonces, o bien, si yo empujo de acá, de repente le estoy aplanando, achatando, digamos así, la muestra, ¿verdad? Hay dos formas, uno de aplastarlo, otro de estirarlo. Entonces, esta alteración de diámetro, o sea, el diámetro externo menos el diámetro interior, lo que estamos sacando, sobre el diámetro interior al cuadrado, tiene que ser esto menor a 0.1. Si yo lo multiplico por 100, esto me va a dar 10%. Entonces, la alteración por diámetro no debe variar, no debe ser mayor al 10%. La otra alteración va a ser por longitud. La longitud que penetro, supongamos que sea 1 metro, y sin embargo, de la muestra y recuperé menos. De repente, qué sé yo, por así decirle, 90 centímetros. O de repente lo alargué también, depende de los casos. Entonces uno puede achatarse, porque si lo empujo con un pistón para sacar del tubo, lo voy a aplastar. Y si estiro, lo voy a alargar. Entonces hay dos posibilidades de hacer esto. Entonces esta longitud recuperada solamente se admite el 2%. Aquí dice, fíjense, si L, o sea, la longitud recuperada es mayor a 1, la muestra se ha expandido durante la operación de empuje. Si L sub R es menor a 1, que la muestra se ha comprimido probablemente debido a la fricción del tubo. Lo ideal es que la longitud recuperada es igual a 1, pero se admite el 0.98 o 1.02. ¿Qué quiere decir esto? Solamente el 2% de achicamiento o de alargamiento. Si no cumple esa condición, entonces la muestra se considera alterada. Por tanto, hay que volver a tomar muestra. Hay que repetir el ensayo. Ese cuidado hay que tener cuando se obtienen muestras inalteradas a diferentes profundidades. Lo mismo aquí que me olvidaba decir. Supongamos que estamos en un lugar donde hay agua y esta es arcilla. Entonces, si esto lo voy a hincar, lo voy a penetrar en el suelo, entonces lógicamente va a entrar agua, o sea, el suelo con agua. Y el agua lógicamente va a ir por el tubo, porque el tubo puede ser de varios metros. Entonces el agua va a penetrar por el tubo. Entonces este mostrador tiene aquí una rosca que enrosca el mostrador en sí, y esta se llama cabezal. Entonces enrosca el cabezal y el cabezal tiene aquí una pequeña válvula de metal, una bola y un resorte. Entonces cuando la muestra está entrando, que hay presión de agua, entonces esto se abre y deja que el agua pase para arriba, para arriba. Y cuando estoy arrancando este mostrador, resulta que el empuje del agua va a querer bajar. Entonces en ese caso esta válvula se cierra. Al cerrarse,
obliga a que el agua salga por un orificio que tiene en la parte lateral. Entonces el empuje del agua ya no ejerce sobre la muestra, porque si no, la muestra se va a quedar en el hueco. Entonces lo que hay que tratar es recuperar eso. Previamente, antes de hincar todo esto, siempre se coloca un pequeño, como puede decir, se impregna de vaselina sólida en las paredes del tubo. ¿Eso para qué? Para que la muestra que estamos metiendo, ¿no es cierto?, no se pegue tan fuerte que después no podamos sacar la muestra. Y además, si en caso la muestra es muy dura y le metemos con mucha presión, no lo vamos a poder sacar la muestra. Por eso, el muestreo de muestras inalteradas no sirve para suelos muy rígidos, porque una vez que clavemos este tubo, no lo sacamos a la muestra, vamos a tener que cortarlo. Entonces tiene su limitante también esto, ¿ya? Ahora, lógicamente que si no no tengo un cabezal especial aquí, la muestra que estoy sacando va a ser, el agua va a hacer que la muestra se quede en el pozo. Pues supongamos que estoy sacando una muestra a 15 metros, 20 metros. El trabajo inútil, se dan cuenta. Por eso, cuando se va a mostrar con tubo Shelby, las muestras, entonces hay que cobrar más por muestreo, porque esto lleva tiempo. Hay que sacar la herramienta de perforación, después meter esta herramienta ahí. Además, cuando se mete esta muestra al suelo, hay que esperar que interaccione el suelo con el tubo. Hay que esperar por unos 15 minutos para que interaccione y la muestra se pegue, porque si no, si lo metes rápido y lo sacas rápido, se queda la muestra. Y rara vez sale. Entonces hay que esperar que se prenda, en una palabra, ¿no? Y le ponen un poco de vaselina para que no se prenda demasiado tampoco, porque si no, no vamos a poder recuperar la muestra. Entonces, de ese modo se sacan muestras inalteradas utilizando el muestreador de pared delgada conocido como tubo Shelby. Generalmente la pared de este tubo tiene aproximadamente 1.5 milímetros, es bien delgado. Y además tiene que ser un material que no sea oxidable, no sirve el latón. Tiene que ser un tubo con aleación de cobre o en su defecto que sea un acero inoxidable. Bien. Bueno, después tenemos otro método. Lógicamente, en este caso podemos utilizar herramienta que nos permite, digamos, sin hacer este hueco tan grande, sino el menor diámetro, que son la perforación con posteadora, con barrenos helicoidales o métodos similares. Pues este método del suelo es alterado completamente, pero es fácil su utilización. Además, podemos obtener muestras de diferentes profundidades, transformándose en un método de apoyo para los ensayos del SPT y CPT y Van-Test. Van-Test in situ. Van-Test también se llama Torbane o la veleta. Tiene tres nombres: Van-Test, Torbane o veleta. Esto en el campo hace un ensayo de corte. Ya, entonces, la desventaja de este método es que la muestra extraída es alterada. Porque como estamos con esta es una pala posteadora, o conocida también como pala Iwan, y en nuestro medio lo llamamos pala vizcacha, pero es un nombre totalmente regional. Ustedes van a usar pala vizcacha, en su informe, abajito pongan un asterisco, ¿no es cierto? Y ponen vizcacha significa pala posteadora, para que la gente entienda, porque ustedes van al argentino, no lo van a entender que es pala vizcacha. Allá, pero es más conocida por pala Iwan internacionalmente, o posteadora. Es esta. También tenemos barrenos que son helicoidales, que este es un barreno helicoidal. Fíjense, hay dos tipos de helicoides. Este es como una lámina de metal afilado. Cuando vamos girando esto, igualmente tiene aquí las barras de extensión y la manivela, igualmente esto. Entonces, cuando vamos girando, entonces esto es especialmente para arcillas. Entonces la muestra se va colocando internamente, esto va cortando y la muestra va entrando por el medio. Entonces esto también es limitativo, no puedo hacer muy largo. Si quiero hacer fronteras para hacer el dibujo
del perfil geotécnico tiene que ser corto, en lo posible unos 30 centímetros no más. Igualmente esto igual. Unos 30 centímetros con diámetro entre 3 a 4 pulgadas, no más ancho tampoco. Entonces estoy sacando por eso. Muchas veces si yo no quiero muestrear, no quiero determinar mi perfil geológico, entonces ¿qué hago? Puedo hacer una cuchara de 1 metro si quiero. Voy a avanzar más, pero no voy a poder obtener la frontera de estrato a estrato. Por eso aquí también se limita la altura. Esto especialmente se utiliza en arcilla y se utiliza también en arenas. Este es un helicoide igualito que la broca para perforar madera, parecido. Bien, ahora, si tuviéramos un terraplén o un estrato, que no nos interesa saber los estratos intermedios, sino a una profundidad determinada, entonces podemos acoplar esto a un motor, ¿cierto? Y hacer que, ir aumentando la longitud de estos barrenos y podemos tener en cuestión de minutos el agujero hecho, pero sale totalmente alterado, especialmente este método. Aquí no sé si conocen ustedes lo que llamamos el chimango, que utilizan estas espiras para levantar granos en los hilos, qué sé yo. Y también los tractores para hacer agujeros, ¿no? Parecidos. Nosotros podemos acoplar y tener de varios metros. Entonces vamos metiendo con un equipo, en cuestión de segundos va sacando igualito que perforar la madera, pero está saliendo totalmente alterado. Llegamos a la profundidad de sal, sacamos la herramienta y utilizamos otro muestreador para sacar ya muestra genuina del lugar. Eso facilita la velocidad, digamos, de sondeos. Bien. También estas herramientas se utilizan sísmica también. O sea, si vamos a un ensayo sísmico, tenemos que hacer agujeros. En el agujero lo que hacemos es meter, ¿qué cosa? Un explosivo. Mediante un detonador hacemos que explosione. Enseguida vamos a explicar eso. Entonces, para eso también se utiliza como motor. Agarran 2 personas con un motor y hacen un agujero en cuestión de minutos. Bien. Después, también tenemos muestreadores de este tipo. Por ejemplo, aquí fíjense, este se utiliza para la arena. Imagínense, estoy trabajando con agua y tengo arena. Es difícil que saque muestra con un tubo. Tengo que darme la forma de hacer eso. A veces tenemos una membrana, ¿no es cierto? Tipo caracol, que se coloca acá y se ensosca. Entonces, cuando entra la muestra, ¿no es cierto? Acá se abre y permite que la arena se deposite aquí. Y cuando quiero arrancar esto, entonces se cierra esa membrana y queda la muestra atrapada adentro. Puedo sacar ese material. También se hace con compuertas. Este es un tipo de compuerta. Aquí se coloca como lo puede decir, una bisagrita pequeña, ¿cierto? Entonces esta cosita funciona como una pequeña bisagra. Entonces acá viene pegada aquí un anillo, ¿no es cierto? Y una especie de tapita acá. Entonces estoy sondeando con esto, ya sea penetrando, ya sea a golpes o llenando también, digamos, a rotación. Entonces la muestra ingresa aquí. Y cuando quiera sacar, se cierra la puerta y queda la muestra aquí adentro. Ahora, también en este caso, ¿no es cierto? Se utiliza un cabezal a rosca y también tiene un orificio para poder salir, para que el agua no empuje demasiado hacia abajo. También aquí tenemos una trampa, especialmente esto se saca para arcillas, para cortar arcillas y que la arcilla entre aquí y quede dentro de la muestra. Pues hay varias formas, digamos, de muestrear. El objetivo es sacar muestras. Con la menor alteración, mejor. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Sí, ingeniero, una pequeña pregunta. Sí. Para estos estudios es necesario, bueno, en sí mi pregunta es ¿cuántas muestras se tendría que sacar para tomar eso del terreno, digamos, ese estudio del terreno? Para decir si el terreno es demasiado grande, ¿podrían haber diferentes tipos de suelos, digamos, en diferentes partes o áreas del terreno? Ya. Es buena su pregunta, pero nos estamos adelantando, pero de todos modos, ya le voy a responder.
yo soy crítico, por ejemplo, en los trabajos de las petroleras, dicen haga 20 perforaciones de 5 metros y le están pidiendo haga 10 granometrías, como si fueran mandrake. No sabemos, pues, en un pozo cuántas muestras vamos a sacar, ¿verdad? Y el análisis tenemos que hacer cada estrato, pues, ¿no? Entonces la cantidad es variable. No puedo decir que usted me hace 10 pozos de 10 metros y me haga solamente 5 granometrías o 6 granometrías. Eso está malo. Casi en la mayoría de las licitaciones que hacen las petroleras cometen ese error. Y después cuando usted va al campo, ¿no es cierto?, resulta que hay arcilla, limo, de todo. Entonces, como le están pagando solamente por 20 muestritas, entonces tendría que hacer 20, pues, ¿no? Y si en cambio, ¿qué pasa? Por seriedad, usted acaba haciendo todas las muestras. No, nada que ver con el alcance de trabajo que a veces la gente presenta. Ahora, si usted me está diciendo un terreno, por ejemplo, dependiendo de la formación geológica del lugar, la separación mínima tiene que cumplir adecuadamente. Por ejemplo, nosotros estamos en 2 cuencas geográficas. Fíjense, a partir del Carretón, ustedes conocen la ciudad. La ciudad se divide de norte a sur y de este a oeste, en 4 cuadrantes. El cuadrante de norte a sur nos parte justamente una geología diferente, lo que es hacia el río Piraí, y el otro es hacia la cuenca del río Grande. Y si pasamos de la zona, por ejemplo, digamos ya, pasando del 4º anillo hacia el o 5º anillo de la carretera Cotoca, el material es diferente, pertenece a otra formación geológica. Y si estamos del Carretón para este lado, es otra formación geológica, son suelos aluviales ex-paleocauce del río Piraí, con sus aguas drenan hacia el río Piraí, y el otro drenan sus aguas hacia Río Grande. Bien, en todos estos sedimentos aluviales cuaternarios que son nuestra ciudad, no se puede darse el lujo de decir, por ejemplo, por eso yo critico a los de la alcaldía, cuando hacen estudios de suelo en las calles, hacen un agujero cada 100 metros, es una aberración. ¿Por qué estoy hablando de paleocauce? Paleocauce quiere decir ex río, ex cauce del río, que antiguamente pasó el río por ahí. Si ustedes ven al río Piraí, vayan a una playa, van a ver allá un montón de piedras, allá sí van a ver un montón de palos, allá verán, qué sé yo, arena, diferentes materiales. Es la misma formación que se ha conformado la ciudad. Entonces, en una sola área, en un lote, qué sé yo, de 30 o 40 metros de largo, no puedo darme el lujo de hacer un pozo, porque estoy mintiendo. Porque la formación geológica es por estratos, por sedimentos que ha ido dejando, depositando el agua. Entonces, en nuestro medio se aconseja no exceder de 20 a 25 metros de pozo a pozo. Mejor si es menos. ¿Para qué? Para que tengamos justamente la idea cabal de nuestro suelo. A veces uno dice en un lote, por ejemplo, por una casa, dice, le haré 2 sondeos, pero resulta que cuando vaya, los 2 pozos son diferentes. Entonces hay que tratar de hacer un tercero para ver más o menos, ¿no es cierto?, hasta dónde es su incidencia de ese terreno. Algunas construcciones largas, por ejemplo, se han hecho con juntas de dilatación. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios para diferentes mercados, digamos, un área determinada, como es largo esa construcción, entonces decimos, bueno, de aquí a aquí ponga pilotes, de aquí a aquí ponga zapatas, pero ambos no pueden estar unidos, tiene que haber una junta de dilatación, están separadas las estructuras, porque el asentamiento es diferente donde están los pilotes y donde están las zapatas, nunca es igual. Y por tanto, con esa junta de dilatación en la estructura, entonces se disimula ese problema de formación desigual que hay. Entonces no se puede decir, por ejemplo, ahorita no sé, hay mucha gente que está saliendo muy empírico y dicen, bueno, señor, hágame un estudio de suelos para una casa de 3 pisos, solamente hágame 5 metritos o 4 metritos de profundidad y un pocito. Pero digo, con un pozo no hace nada. ¿Y qué dicen ellos? Es solo para aprobación del plan regulador porque mi ingeniero y mi arquitecto pide solamente un pocito. Estamos jugando con la seguridad de la estructura y también con el bolsillo del cliente.
y además con nuestra tranquilidad, porque cuando empieza a sentarse el suelo o dejar sus paredes, le van a molestar. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha hecho esto? Usted no duerme tranquilo. Es que hay que darle seguridad a la estructura, para que usted esté tranquilo y también para que el cliente esté seguro. ¿Cuánto representa un estudio de suelos? No representa ni el 10%, digamos, de la estructura total. Como siempre les digo yo, ¿no?, a mis clientes, digo, bueno, ¿por qué se pone un zapato bueno? Para que aguante su peso, ¿no es cierto? Y en todas las condiciones, no son climáticas, todo, ¿no? Y si su zapato es malo, ¿qué va a pasar? Va a tender a fallar sus pies, ¿no? La estructura, ¿qué es? Pues acaso la cimentación no sustenta toda la estructura. Entonces, si fallamos en la estructura, falla todo. Justamente la mecánica de suelo pareciera que no tiene importancia, pero tiene fundamental importancia. Eso mucha gente no entiende. Por eso ahora, no sé, hay muchos profesionales arquitectos que se piden esos trabajitos de 2, de 3 metros. Hay colegas con necesidad hacen su trabajo. Yo en varias oportunidades rechacé ese trabajo porque no. Y si me hacen hacer, le pongo una nota. A solicitud expresa del cliente se está haciendo esto. Porque después cuando pasa algo así, ¿por qué hizo usted? No lo voy a decir, ¿sabe que porque no quería pagarme? ¿No? Pues lo dice usted, como profesional debía asesorar a su cliente. De eso hay que tener cuidado. Y hay que explicarle a la gente. Por ejemplo, hay libros, justamente en este tema, le voy a dar unas fórmulas donde usted al cliente dice, le estamos diciendo por esto. Hay varios criterios para escoger la profundidad de los sondeos. Eso es lo que hay que decir. No es cuestión, digamos, de hacer a lo que diga el cliente. Claro, él paga. Pero usted paga con su prestigio. Cuando sale mal, habla mal de usted. Así es. No sé si respondí a esa pregunta, ¿no, señorita? Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Ya. Bien, entonces, continuaremos con el asunto. Ya. Otras formas de exploración son justamente, no vamos a hablar todavía de muestras lavadas, vamos a hablar del SPT y CPT. Ya. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, SPT? Standard Penetration Tester. Y CPT quiere decir Cone Penetration Tester, o sea, penetración cónica. Y esta penetración quiere decir, también se llama ensayo normal, o también llamado Standard Penetration Tester, en español. Bueno, es el método más divulgado en nuestro medio porque se adecua a nuestra región, no porque sea el mejor, sino porque este ensayo de CPT, si está bien hecho, da buenos resultados, porque tenemos nosotros una zona donde tenemos suelos estratificados. ¿Qué quiere decir eso? Están formados por estratos, ¿no es cierto?, que son arena, limo, arcilla, piedra, etc. Entonces, si metemos un cono, ¿cierto?, este cono va a funcionar ¿en qué suelos? En suelos que sean relativamente blandos, que no tengan gravas, que no tengan piedras, etc. Funciona bien y nos va a dar unos datos muy buenos. Pero si encontré con piedra, el cono ya no entra porque el cono tiene una puntita y la punta no se va a clavar en la piedra, ¿verdad? Entonces ya nos da un dato falso. Ahí acabó la historia del CPT. En cambio el SPT, bueno, pasamos a golpes, por último, rompemos las cosas con cono, con lo que sea, a veces rompemos con cincel las piedras y atravesamos, ¿sí? Porque el mantenimiento mismo, ¿no es cierto?, de este ensayo no es tan caro como hacer el del CPT. Por ejemplo, si tenemos una penetración cónica con carga estática, haciendo mediante un gato hidráulico que le penetramos, bueno, si se arruinó la parte mecánica o un sensor, no lo fabricamos acá, pues tenemos que esperar que nos traigan del país que hemos comprado el equipo. Eso lleva mucho tiempo. En cambio, esto lo arreglamos con un tornero en nuestro medio. Lógicamente, siempre midiéndolo, ¿cierto?, la medida de la herramienta que uno tiene que emplear. Bien, entonces, bueno, este método vamos a hablar ahora del SPT primeramente. El SPT consiste en ¿qué? En tener esta bala que ven aquí, eso se llama
tubo guía. Esta cosa de aquí se llama el cabezal del tubo guía. Aquí viene, ¿no es cierto?, solidario a este tubo, y aquí esta barra de acá de más delgada está enroscada acá, y estas son barras de extensión, porque tiene así un agujero con barras a diferentes profundidades. Este se llama martillo o martinete, que pesa 63.5 kilos o 65 kilos. Este está levantado pues, ya sea manualmente o también mecánicamente. Aquí estamos levantando con un pequeño motor hasta la altura requerida. Entonces este martillo se levanta y se deja caer en caída libre para que golpee este cabezal, y el muestreador, que es este, que se llama cuchara Terzaghi o cuchara estandarizada, entonces esto se va a clavar en el suelo. Entonces vamos a contar el número de golpes para penetrar justamente 15, 15, 15, 15, o sea 60 centímetros. Los 30 primeros que se perforó, que se penetró, se desecha y tomamos en cuenta los 30 últimos. Eso generalmente, si estamos usando, si es que tenemos nivel de agua, necesariamente la penetración tiene que ser 60 centímetros. 30 se desecha, pero se anota también, ¿no? Porque vamos a ver algunas fórmulas que se apliquen justamente los 30 primeros de 30 segundos. Entonces, por naturaleza, se anota igualmente los 30 primeros y los 30 últimos. Pero en nuestro cálculo vamos a adoptar los 30 últimos. Ahora, si tuviéramos un suelo que no tiene agua, entonces podemos hacer los golpes, desechamos los 15 primeros y tomamos en cuenta los 30 últimos. Entonces ahí estamos penetrando solamente 45 centímetros. Entonces 15 se desecha y 30 se toma en cuenta para todo nuestro cálculo. Bueno, entonces una vez, entonces vamos a contar, decía, ¿no es cierto? Aquí ponemos una marca y de 15, 15, 15, y luego vamos a contar la cantidad de golpes que es necesario para penetrar esos 15 centímetros. La suma de los dos 15 nos va a dar 30 centímetros. Es el dato que vamos a tomar en cuenta para nuestro cálculo. Entonces hay unas correcciones también que se hace en este método. Las correcciones que se hace por número de golpes obtenidos en el campo, se hace la corrección por eficiencia del martillo, por la cuerda, por el diámetro del orificio, por la longitud del varillaje y la presencia de agua en suelos granulares. Todo eso es una corrección. Entonces, supongamos que usted tiene 50 golpes, posiblemente con su corrección va a llegar a 20, 25 o 30, dependiendo de la corrección que se haga. Entonces, ese es el valor que va a tomar el corregido. Por ejemplo, ahí en el cálculo de pilotes, hay métodos que utilizan el método sin corregir y el otro, los golpes corregidos. Depende también del autor que ha hecho la fórmula para calcular, por ejemplo, la capacidad de portante de cada piloto. Bien, entonces, este es el ensayo del SPT. Ahora, lógicamente, este orificio que estamos haciendo acá, cuando golpeamos, entramos en terreno virgen, y eso estamos contando el número de golpes, y sacamos la muestra, y lo abrimos la cuchara y nos va a dar la muestra correspondiente. Eso se toma y se anota. Y luego sacamos esta herramienta, ¿no es cierto? Y luego, con la ayuda de la pala Iwan que estoy llamando, con esta pala, con esta, profundizamos. Y le hacemos un poquito más ancho, ¿no es cierto? Porque esta cuchara tiene 2 pulgadas. En cambio, la cuchara, esta pala, tiene 4 pulgadas. Entonces la hacemos un poco más ancho. Limpiamos hasta donde llegó el golpeteo, la perforación con los golpes. Hasta ahí. Luego, otra vez, aplicamos. Los ensayos generalmente se hacen cada metro o cada cambio de material. Con eso vamos a entrar a otras fórmulas, tablas, ábaco, etcétera, para calcular la capacidad, o sea, la tensión admisible del suelo, después la angulofricción interna, el módulo de Young, el módulo de elasticidad, en fin, hay varias tablas que correlacionan justamente con los ensayos del SPT. Bien, entonces eso sería el muestreo con SPT. Ahora yo les voy a hacer la pregunta justamente como investigación, cuando yo le voy a apuntar al cuestionario, la pregunta, por ejemplo, la corrección del número de golpes del SPT. ¿Cuáles son las correcciones que hay que hacer y en qué casos? Eso no está en el texto, por si acaso. Me olvidé colocar.
pero lo van a complementar eso, por favor. Ya. ¿Está claro hasta aquí el SPT? Bueno, resulta que cuando se hace, si tenemos arena aquí, y vamos a hacer un SPT a 30 metros o 40 metros de profundidad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos aquí arena, se va a derrumbar. Entonces, ¿qué hay que colocar? Un ADM, que se llama, o también se llama casing, una camisa. Se coloca una camisa a unos 6 o 7 metros de profundidad para que no haya derrumbe de la parte superior, que es si esto se nos suelta. Bueno, entonces, si queremos profundizar y presencia de agua, entonces vamos a combinar dos métodos: rotación y método dinámico, que lo hacemos a golpes, que es el SPT. Entonces, justamente aquí vienen las famosas muestras lavadas, ¿no? ¿Qué hacemos? Fíjense, este es el mismo trípode para hacer el ensayo del SPT. Aquí está el motorcito para levantar el martillo, y bueno, todo lo demás. Y solamente, ¿qué está variando aquí? Aquí tengo las barras de extensión, aquí tengo una broca. Esto puedo variar dependiendo del tipo de terreno. Yo puedo variar esta forma de la broca. Uno se lo puede fabricar esa broca. ¿Bien? Entonces, coloco acá la broca y luego, ¿no es cierto?, voy a ir haciendo rotar con la misma manivela y voy a ir inyectando agua con bentonita o con lodo. Entonces, ¿qué hago? Justamente la presión de agua que tengo aquí, que le estoy metiendo con agua. Aquí esto hay que utilizar una bomba de pistón en lo posible, o bien una bomba de lodo, no una motobomba común. Si utiliza motobomba común, lo va a arruinar su bomba en menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con sedimentos. Entonces, las bombas, digamos, de aquí de lodo, en lo posible, tiene que ser especial para botar lodo. No una motobomba común, sino la motobomba no le aguanta. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Al girar esta manivela, acá con esta manija, que son las bases de extensión, girando, y entonces esto de la broca va liberando sedimentos, y el agua va entrando aquí a presión. Entonces aquí sale, lógicamente, la presión, aquí también el agua, estos agujeros que vienen aquí, cuando estamos trabajando con esto, no tiene que ser un chiflón. ¿Saben qué es chiflón? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Qué entienden por chiflón? Lo que no entienden, me preguntan, por favor. Supongamos, yo tengo un tubo de 1 pulgada, ¿no es cierto? Y para que me entre con presión, tiene un agujero al medio. Entonces, es el chiflón, ¿verdad? Le está dando un chisquetazo, digamos así, ¿verdad? Y si ese chisquetazo que le estoy metiendo con esta bomba, si le pongo aquí en la parte central, ¿qué me está ocurriendo? Si es arena, me va a causar una remoción muy profunda. Entonces, cuando yo meta ya el método, digamos, dinámico para golpear con el SPT, ya el suelo está alterado. Entonces, el chiflón no tiene que ser directo, sino tiene que ser con un ángulo inclinado, no directo. Entonces me va a producir la remoción, pero no me está alterando en profundidad. Entonces eso es lo que hay que cuidar, de que las brocas no tengan un chiflón directo, sino con un ángulo. Hay mucha gente que hace eso, tienen errores de ese tipo, pero siempre aquí no tiene que ser en la central. Imagínense, usted está metiendo presión de agua, un chisquetazo fuerte que lo va a remover, esto si es arena, profundo. Entonces va a golpear en un terreno alterado. Eso está falseando. Entonces este método de muestras lavadas, justamente estamos utilizando agua con lodo bentonítico para que las paredes no se derrumben. Estamos usando bentonita para que se adhiera en el entorno del agujero y no permite que se derrumbe. Entonces vamos a ir profundizando este agujero a cualquier profundidad que nos estime conveniente. Por ejemplo, para edificios, para puentes, a veces entre 40 metros, 43 metros de profundidad, o 30.
Entonces ahora, por ejemplo, en los puentes de Urubó, lo que están haciendo a la entrada, por ejemplo, ahí hemos entrado 35 metros de profundidad. Ahorita está haciendo el puente menor del tipo arco alado. Ahí se entró 35 metros de profundidad. ¿Bien? Entonces ahí lógicamente arena, entonces hay que estabilizar ese material con bentonita. Entonces justamente, ¿por qué la llaman, digamos, mocha lavada? Porque aquí está el técnico o el ingeniero tomando muestras en boca de pozo. Entonces el operador que está haciendo aquí dice cambio, ¿no? Porque se nota al meter esta rotación, se nota. Pero en ese momento de cambio anota el hombre. Entonces espera que la muestra, ¿no es cierto?, no va a salir en ese instante. Tiene que esperar que esta muestra de acá, liberado, salga poco a poco en una cierta cantidad de tiempo y toma así una muestra aquí. Eso lo va poniendo en forma secuencial y nos va a permitir observar que sí coincide, porque yo voy a llegar acá, saco la herramienta de rotación y luego meto a percusión y golpeo en terreno virgen. Voy a golpear hasta aquí, 60 centímetros. Bueno, saco la herramienta de percusión, otra vez meto la herramienta a rotación y avanzo otra vez hasta 60 centímetros y otra vez golpeo para llegar a 1 metro. Y sucesivamente voy avanzando así. Lógicamente es doble trabajito, pero de ese modo podemos perforar a mucha profundidad, porque si no, no hay otro modo, porque si hacemos aquí, colocamos un tubo, podremos meter un tubo a 10 metros, que se después ahí no lo recuperamos. Difícil que se recupere, porque se adhiere por fricción el tubo y no se le puede arrancar esto. No se queda el tubo. Entonces, en cambio, con lodo bentonítico, cae, luego, cuando una vez terminado, lo rellenamos el pozo. Nunca es conveniente dejar el pozo abierto. Por ignorancia, muchos ingenieros no están en el momento de que termine el pozo y quieren que se deje el pozo abierto. Eso es fatal. Fíjense, alguna vez busquen en internet lo que ha ocurrido cuando se dejó pozos abiertos en un estudio de suelo. Imagínense, están entrando 30 metros, todo está aquí hueco. Bueno, de repente aquí se puenteó, se tapó algo por desgracia, y luego resulta que aquí lo coloca una zapata. Entonces cuando la zapata ejerce una fuerza, ¿qué pasa? Hay un derrumbe de aquí. ¿Por qué? Porque de acá sacó harto material y por tanto aquí hay un hundimiento. Y ese hundimiento daña la estructura. Por eso no es conveniente dejar el pozo abierto. Tiene sus consecuencias. Pero a veces la gente desconfía, dice, ¿por qué no se tapó? Dice, yo no verifiqué la longitud. ¿Y por qué no estuvo? Pues en el momento que uno terminó el trabajo con medirlo, pues, ¿no? Pero por responsabilidad usted no puede dejar abierto. Bien, entonces repito, ¿no es cierto? Entonces estamos aquí utilizando un método combinado de perforación a rotación con el ensayo de CPT y el ensayo dinámico, los dos ensayos. Esta misma secuencia de hacer el muestreo lavado se hace para pozos de agua, la misma cosa. Solamente que en el pozo de agua usted no golpea, directamente perfora y perfora, y va tomando las muestras y de eso va a ir haciendo su perfil y ahí va a calcular qué tipo de terrenos tiene para poder hacer su diseño de su pozo, dónde va a colocar el filtro, cuánto va a ensanchar el pozo, etc. Entonces eso le permite hacer el diseño del pozo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta aquí? Sí, ingeniero. Ya, Sí, ingeniero. Esto, entonces, la próxima clase voy a hacer preguntas, le voy a mandar por escrito lo que me van a complementar a esto, y esto tienen que saber, porque esto es lo que más utilizamos en nuestro medio. El método de la SPT y también el método combinado con lodo bentonítico. Aquí rotación y percusión, rotación y percusión. Se puede colocar también un drill, o sea, una torrecita, en fin, depende de la forma, pero simplemente utilizando inclusive el mismo trípode. Bien. ¿Preguntas?
¿Alguna pregunta más, jóvenes? No hay preguntas. No, ingeniero. Ya. Bien, ahora el ensayo del CPT, hay uno que se llama, también se los voy a hacer preguntas por escrito, se llama la penetración cónica dinámica superpesada, el DPHS. El DPHS utiliza un cono grande, utilizando la misma herramienta del SPT, solamente que los golpes son continuos. Entonces, lógicamente, este método del DPHS no saca muestras, entonces hay que hacer paralelamente un agujero para poder ir muestreando, ¿no es cierto? O bien, paralelamente vamos limpiando el hueco que va haciendo el cono y luego vamos golpeando para sacar las muestras, porque ustedes saben que la arena puede estar compacta, puede estar blanda, en fin, en diferentes condiciones, igual la arcilla, entonces no nos da una pauta exacta. Entonces, hay que ir paralelamente y eso nos va a permitir graficar, ¿no es cierto?, la resistencia por punta versus profundidad. Y podemos determinar las tensiones a cada centímetro, si quieren. Pero resulta que los números de golpes obtenidos con el cono superpesado, con el DPHS, hay que convertirlo al equivalente del SPT. No sé si me doy cuenta, yo por ejemplo con CPT tengo 10 golpes, pero tengo que convertir esos 10 golpes al equivalente al SPT. Seguramente van a dar 8, 7, dependiendo de qué fórmula estoy empleando para poder convertirlo, el valor del golpe del cono al SPT. Eso. Entonces, tenemos ahora actualmente casi los españoles siempre piden la verificación con DPHS porque utilizan bastante en España. Entonces, y es lo único que cambiar, en vez de que sea el muestreador, en este caso el penetrómetro, como es cilindro, utilizamos un cono grande. Los otros conos más pequeños, que después vamos a ver en detalle esto. Bien, entonces, repito, el método dinámico de DPHS utiliza las mismas herramientas del SPT. El martillo, la barra, todo lo mismo. Solamente que los golpes son continuos. Y lógicamente, paralelamente hay que ir limpiando, ¿no es cierto? Usted penetra tanto y limpiar. Penetra tanto y limpiar. O hacer una penetración, porque después, ¿qué va a pasar? Cuando ya es muy profundo, usted ya no lo puede arrancar Entonces necesariamente necesita hacer limpieza en el hueco, ¿no es cierto?, para que el cono siga avanzando a golpes abajo. Bien. Bueno, dejaremos acá esta clase y vamos a entrar otro día a los métodos del cono, la próxima clase, y también el método con barrenos y helicoides, que vamos a ver este método de acá. Estos métodos son, ¿no? Aquí. Estos son trabajos que se han hecho en Santa Cruz, en la Angostura, y las muestras obtenidas. Esto es de perforación loca. Bueno, digamos que jóvenes, ya por favor vayan ya leyendo ustedes la colección, anoten, vayan avanzando con el tema, y aquí tienen tiempito. Las correcciones que se deben realizar en el ensayo de SPT. ¿Lo anotaron? Las correcciones que se deben realizar en el ensayo de penetración estándar o el SPT. También llaman a otros penetración normal, también llaman. Siempre es conveniente que utilicen libros que sean, digamos, ¿no es cierto?, un libro mexicano, un libro argentino, un libro brasilero, etcétera. No un solo libro. Y entonces algunos varían un poco su criterio de corrección, por eso digo. Y el equipo que nosotros ya utilizamos aquí es el ensayo del SPT tipo Donut, por si acaso. ¿Ya? Busquen para eso,
cuáles son las correcciones que van a hacer. Bueno, quedaremos aquí, jóvenes, ¿ya? Soy ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Soy ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.